Hermano, muy buenas noches. Un saludo a todos. ¿Me pueden decir si me escuchan, por favor? Saludo a todos. Voy a esperar un rato a ver si se conectan. Tengo las 7 de la noche con 8 minutos. Hoy día es viernes, septiembre 18 y bueno, el tema de hoy. ah, ¿Me escuchan bien? Sí, espero que sí. Bueno, hoy día entonces vamos a tocando un tema muy importante. El tema es en relación a Israel y la iglesia. Es un tema amplísimo, es un tema muy amplio y eh, vamos a tratar específicamente el tema ha reemplazado la iglesia de Israel. Es un tema dentro del evangelicalismo controversial para ellos, porque eh, hay una confusión en cuanto a los términos iglesia, al término Israel, a la relación que es iglesia, que es Israel. Eh, entonces eso trae como consecuencia, ¿no? Ciertas malos entendidos en cuanto a lo que la Biblia dice. Así que el tema de hoy es eh, si realmente reemplazó la iglesia como se conoce a Israel, ¿no? Ahora, no es raro que en círculos dispensacionalistas, ¿no? Se diga que la iglesia ha reemplazado a Israel. Ellos dicen que ellos acusan, oh, la iglesia ha reemplazado ahora a Israel, ¿no? Ellos piensan de que Israel en este momento es el pueblo especial o sigue siendo el pueblo elegido por Dios, la nación de Israel, la que existe ahora, ¿no? Eh, entonces, los que creemos de que existe una iglesia, los que creemos que Dios siempre tuvo un pueblo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ellos nos llaman de la teología del reemplazo, porque según ellos, no, eh, al decir nosotros que Dios ha tenido siempre un pueblo desde el Antiguo Testamento hasta ahora, entonces eso elimina la idea de que el Estado de Israel sigue siendo el pueblo elegido por Dios. Entonces, por lo tanto, ellos dicen, bueno, si Israel no es el Estado elegido por Dios, entonces la iglesia, por lo tanto, se llama el reemplazo. Básicamente es eso, la teología del reemplazo. Ahora, es muy importante conocer esto. Sí es muy importante conocer esto. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque, recuerde, el cristianismo es tan amplio que dentro del cristianismo la versión cristiana que existe más que todos es la versión católica romana. O sea, esa es la versión cristiana en la mayoría a través del mundo. O sea, ellos no discuten ese tema. Ese tema solamente es dentro del evangelicalismo, que es un submovimiento dentro del protestantismo. Y el evangelicalismo tiene 80, 70 años de existencia nomás. ¿Se da cuenta? 80, 70 años. O sea, el que es evangélico, sus raíces evangélicas, o sea, su historia tiene 80 años de edad, su iglesia. O sea, el origen, 80 años. Ok, si le quiere poner 100 años, ok, pero no tanto de eso. No tanto de eso realmente. Entonces, dentro del evangelicalismo existe lo que se llama la teología dispensacionalista, que ellos dicen de que, bueno, Israel falló a Dios, Dios tuvo un plan
creó la iglesia y la iglesia va a estar ahí hasta que, bueno, otra vez los judíos vengan. Pero durante ese tiempo Dios tiene dos pueblos. Israel, pueblo de Dios, por eso que los evangélicos, muchos dicen, oh, orar por Israel, Israel es el pueblo de Dios. Todos creen que Dios se centra en Israel, la nación. Y al mismo tiempo dice, oh, Dios también tiene la iglesia. O sea, según ellos, Dios tiene dos esposas, ¿no? Israel y la iglesia, ¿no? Dos pueblos. Pero la Biblia no enseña eso. Y eso lo vamos a ver de las mismas escrituras. Que ese concepto es totalmente foráneo, o sea, ajeno. Eso nunca se creyó. No, eso es, repito otra vez, del evangelicalismo de 1930 en adelante. Se creía eso, ¿no? Si usted es evangélico, esa es su historia de usted. No tiene más de 100 años. O sea, su iglesia tiene 70, 80 años, nada más. Claro, y ahí nace en Estados Unidos y ahí se va a México, Centro y Sudamérica. Si usted nació en 1960 en adelante, 70, 80, 90 inclusive, ¿no? O 2000, ya para esta edad tendría 20 años. Si nació en el año 2000, tiene 20 años, o sea, ya está viejo. Ya está viejo. Si antes se decía 2000, 2000, bueno, ya tiene 20 años. Si nació en el año 2000, ya tiene 20 años. Tal vez hasta ya está casado y tiene hijos, ¿no? En el 90 pues ya tiene 30 años, tal vez ya tiene nietos, ¿no? 80 pues 40 años y así sucesivamente. Entonces, entre esos años es donde hay más surgimiento evangélico, en México, Centro y Sudamérica. Dejan la religión que nacieron, generalmente el catolicismo, ¿no? Y se hacen evangélicos. Y es en el evangélico donde hay ese tipo, diríamos, de debate. En otras congregaciones, otras iglesias cristianas, no hay esto. Sinceramente no. ¿No? Y eso lo pueden ver ustedes aquí en Facebook. Entonces, ¿qué dice la Biblia eso? Referente a la teología del reemplazo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bueno, eh, primero que nada, la misma categoría de reemplazo es ajena a la teología reformada, porque asume una forma de pensar dispensacional y Israel céntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la doctrina reformada, no, nunca Israel estuvo en el centro de la teología, ¿no? Eso viene en el dispensacionalismo, ¿no? Que se introduce en el evangelicalismo. Por eso ustedes van a ver toda página evangélica, pentecostal, la banderita de Israel, que es más, que tampoco en Israel, eso lo inventaron. Eso no pertenece a Israel. O sea, en el Antiguo Testamento no crean que el rey David andaba con esa banderita, nada que ver. Y luego estas sectas evangélicas pentecostales dicen, ¿no?, de que Israel, todo es Israel, ¿no? Todo es Israel, tenemos que orar por Israel y todo es Israel, y hasta el punto en donde muchos quieren hablar en hebreo. Claro, para hablar hebreo lleva tiempo y estudio y no es fácil, eso usted no lo aprende en 6 meses, no lo puede aprender. Es uno de los idiomas más difíciles. Pero se memorizan frases de los nombres, por ejemplo, Yeshua, Abba, Elohim, y un montón de cosas, ¿no? Pensando ellos de que, oh, me siento más hebraico, cuando en realidad no es así. O sea, es una fantasía, es un mito, ¿no? O sea, esas prácticas dentro del evangelicalismo realmente dicen mucho de este movimiento que no tiene teología realmente, no tiene teología, ¿no? Dentro de la reforma, entonces, eso de la teología del reemplazo, ¿no?, que la iglesia reemplazó a Israel, no creemos nosotros eso, no creemos nosotros eso, ¿no? Tal forma de pensar es contraria a la promesa en Génesis 3.15, ¿no? Que dice Génesis 3.15. Vamos a ver qué dice Génesis 3.15. Si tiene usted su Biblia, puede leerlo en Génesis 3.15. Y ya le estoy diciendo, por favor, quiero decirles de antemano, ¿no?, que los que están participando pueden poner también ya al final, si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer. Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre
tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás la cabeza y tú le golpearás en la parte de los pies. Y bueno, esa es la promesa protoevangélica. ¿Qué significa proto? Proto en griego significa primero, ¿no? Evangelio, buenas noticias, o sea, el evangelio primitivo, la promesa, Génesis 3:15. Entonces, prácticamente lo que está hablando aquí es que habría un Salvador y se debe entender que el pueblo nacional era solo un medio para ese fin. O sea, el pueblo nacional de Israel era un medio para ese fin. No era el fin mismo. O sea, cuando Dios crea al pueblo, a la nación de Israel, no es que lo crea con ese fin, sino que era un medio para otro fin. ¿Cuál es el fin? Jesucristo. Según Pablo en Efesios 2, 11, 22, en Cristo la pared de división fue destruida. No se puede reconstruir esa pared. Los dos pueblos, judíos y gentiles, se han hecho uno en Cristo. Entre los que están unidos a Cristo, solo por la gracia, solo por la fe, ya no hay judío, ya no hay gentil. Eso lo vamos a leer en Efesios 2, del 11 al 22. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjese cómo habla Pablo de los gentiles. Sin esperanza, sin pacto, sin Dios en el mundo. Pero ahora aquí viene el cambio de tiempo. Eso era antes, pero ahora, en Cristo Jesús. Fíjese cómo pone la preposición en Cristo Jesús. O sea, fuera de Cristo no está, no hay lo que va a leer ahorita. Pero versículo 13, mira lo que dice: en Cristo, la preposición, haga un círculo en la preposición, porque eso indica algo muy importante. Eso significa que lo que viene después solamente es posible en Cristo, nada más. ¿Ok? Y dice: en Cristo, ¿no? Vosotros que en otro tiempo, ahora fíjese cómo hay cambio el tiempo. Dice, ¿no? En Cristo, nosotros que en otro tiempo pasado, eso ahora en Cristo, lo que en otro tiempo no teníamos, mira lo que dice ahí, ¿no? Estábamos antes lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo simboliza su sacrificio en la cruz de Calvario, prácticamente. Entonces, por su sacrificio en la cruz del Calvario, entonces hay una cercanía entre los gentiles que antes no teníamos Cristo, Dios ni esperanza. Ahora estamos en Cristo. Hemos sido hechos cercanos. Entonces, lo que está diciendo aquí, si vemos todo esto, Pablo no está hablando de que hay un reemplazo. Si se dan cuenta, no hay nada, no hay ninguna palabra de reemplazo. Lo que está diciendo simplemente que ahora los gentiles podemos ser parte de Israel. Es lo que está diciendo ahí. Parte del pacto. ¿Se dan cuenta? O sea, no está hablando de que hay un reemplazo. ¿Qué más dice? Versículo 14. Porque Él, ¿quién es Él? ¿No? Jesucristo es nuestra paz. Ahora, fíjense cómo dice. Porque Él, Jesucristo, es nuestra paz. Si se dan cuenta, todo está centrado en Cristo. No Israel. Es Cristo. Que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Gentil y judío, hizo un pueblo. Fíjese, no dice porque de ambos pueblos unos reemplazaron al otro. No dice eso. Se dan cuenta como el mismo lenguaje de Pablo. Pablo ni siquiera tenía en mente eso del reemplazo. Entonces dice más bien, de los dos pueblos hace uno. O sea, los une, que es diferente. Ahora, ¿qué más dice? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, o sea, la ceremonia judío, para crear en sí mismo, o sea, en Cristo, de los dos pueblos, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, si antes había enemistad porque uno era judío, gentil, ahora en Cristo ya se rompe la pared que separaba de las ceremonias judías hebreas. Entonces, al romper la pared, entonces ya no hay ninguna división. Entonces, al no haber una división, tenemos paz los gentiles con los hebreos a través de Cristo. A través de Cristo. Hay un vínculo de paz. O sea, ese enlace de paz es Jesús.
Entonces, si podemos ver ahí, Pablo ni siquiera da una mención de reemplazo. No dice ahora los gentiles reemplazan al israelita. No, dice los une en un solo hombre. Y dice aquí, y mediante la cruz, o sea, en su sacrificio, reconcilió con Dios a ambos. Ahora, segundo aspecto, una vez que reconcilia a los judíos y a los gentiles en él y los tiene unidos, ahora reconcilia a este grupo unido con el Padre. O sea, primero la reconciliación horizontal, judío y gentil en Cristo. Una vez que hay esa unión de un solo hombre, entonces viene la reconciliación vertical con el Padre que está arriba. ¿Se dan cuenta? O sea, primero horizontal, después vertical. Es lo que está diciendo ahí, mira, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. O sea, no podía reconciliar a ambos si primero los dos no nos reconciliamos. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que está diciendo ahí Jesús es interesante en la teología porque está diciendo, Jesús no nos reconcilia con el Padre si no estamos unidos en su cuerpo. Eso es muy importante para que entienda. Por eso Dios solo tiene un pueblo. Siempre ha tenido un pueblo. O sea, no es que dos pueblos con una cabeza que es Cristo, ¿no? Un cuerpo Israel, otro cuerpo la iglesia y la cabeza que es Cristo. No existe eso. Eso es un fenómeno. Es más, yo creo que nunca ha nacido dos cuerpos unidos por una cabeza, hasta donde yo sepa, ¿no? Lo que sí nace es un cuerpo con dos cabezas. Eso sí se ve, ¿no? Pero en este caso, si seguimos la idea de la reconciliación, de la idea del si Israel o la iglesia reemplazó a Israel, entonces sería un cuerpo de Israel, un cuerpo de la iglesia y una cabeza que es Cristo. O sea, sería fenómeno. Eso no existe. Es imposible. Entonces el único pueblo que Dios tiene siempre ha sido su pueblo, desde el principio Israel, pero que ahora en Cristo, fíjese, en Cristo, ya rompe la pared de ceremonias y ahora los gentiles que estábamos en Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo, podemos entrar en Cristo y Él nos hace uno con los hebreos y somos uno en Cristo. Entonces, una vez que ya estamos unidos, ya que el pueblo está aquí, el pueblo, entonces nos reconcilia con el Padre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ese es el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel de Dios. Es lo que está diciendo. Lea otra vez para que no se olvide. Abra su Biblia, Efesios 2, y dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. ¿Quién es ambos? El pueblo que reconcilió. En un solo cuerpo, ¿se dan cuenta? Un solo cuerpo es el pueblo de Dios. En hebreo, la iglesia se llama, ¿no? Kohel. Y esa palabra en el griego, cuando se traduce, se llama eclesía. Eclesía significa llamados de afuera para congregarse, o sea, en Cristo, ¿no? Es lo que en nuestro lenguaje castellano de Castilla se llama iglesia. Pero realmente ellos nunca pronunciaron la palabra iglesia. Lo más bíblico es decir, somos el pueblo de Dios, que siempre existió, desde el tiempo de Adán, ¿no? Del tiempo de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, hasta el tiempo de Jesús hasta ahora. O sea, somos parte del pueblo del cuerpo del pueblo de Dios en Cristo. No hay teología del reemplazo. Es el mismo pueblo. La única diferencia es que ahora, con Cristo, se abrió la puerta, se rompió la puerta, se destruyó la pared de separación, y ahora los gentiles en Cristo somos un pueblo, con los judíos en Cristo. ¿Entiendes? Eso es. ¿Qué más dice? Versículo 16. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos los que estabais lejos y los que estaban cerca. Ahí está. Los que estaban lejos, los gentiles, nosotros. Los que estaban cerca, los judíos. Pedro, Hechos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6.
Pedro primero, ¿no? Primero predica el Evangelio a los judíos, habla de Cristo, cristocéntrico, y los que creyeron fueron 3.000, más de 3.000, sin contar las mujeres y niños, o sea que lo han sido mujeres 3.000 más, son básicamente como unos 7.000. Luego en el capítulo 4, una vez que habla también, referente a la sanidad del cojo, dice como 5.000 hombres, entonces, pero también hubieron mujeres, y mujeres hay cantidades más que hombres, tal vez unas 5.000 mujeres para ser tal vez un poco conservador, son 5.000 más 5.000 son 10, y niños, quién sabe, tal vez niños. O sea que en realidad fueron más de 5.000, tal vez 10.000, porque solamente están contando los hombres, pero hubo mujeres también que creyeron. Entonces, se está hablando, ¿no? De que el Evangelio se predicó a los judíos y también a los que están lejos. ¿Quiénes son los lejos? Los gentiles. Hechos capítulo 9, cuando entra Pablo, dice, ahora me voy a los gentiles. Se viene por todo Asia, toda Europa. Empieza Pablo a llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces los gentiles, cuando aceptan y creen a Cristo, la fe, ¿qué pasa? Vienen a ser parte del mismo pueblo de los judíos y son uno en Cristo. Ya no hay pared de separación. No hay reemplazo, no se reemplazaron, sino se unieron. Se expandió. Si antes era nacional, ahora es internacional. O sea, global, universal, católico. ¿Entiende? ¿Entiende? Dígame, ¿entiende? Puede poner un sí, ¿no? Y porque yo quiero saber que realmente me está siguiendo usted. Eso es lo que está diciendo. Y luego dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahí está. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ya no somos extranjeros, los gentiles. Somos ahora el pueblo de Dios en Cristo. Y dice, en quien nosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, ya somos un pueblo de Dios. La misma Biblia nos está enseñando. Puede usted subrayar, voy a ponerlo ahí, ¿no? Y dice otro pasaje, Romanos 10:12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahí está. No hay en ningún momento la teología del reemplazo, o esa teoría del reemplazo, ¿no? O sea, no hay diferencia, dice Romanos 10:12, entre judío y griego. Si los dos invocan al Señor, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego. Miren, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni varona, porque todos vosotros sos uno. No dice porque ahora uno supersede al otro o lo reemplaza. Nada de eso. Dice, si éramos dos, ahora somos uno en Cristo. Dos, ahora somos uno en Cristo. Dos, ahora somos uno en Cristo. Ahí está. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo somos todos y en todos. Ahí está. En todo esto Pablo nos enseña, no hay nada absoluto, no hay nada en realidad que él mencione teología del reemplazo. Nada, al contrario. En Cristo, judío y gentil, somos uno. Y somos uno, no solamente nos unimos, somos uno. O sea que Dios el Padre no dice, oh, tú eres judío, a ti te prefiero más que al otro. No, no hay eso. Ya en Cristo somos un pueblo, el verdadero Israel. O sea, en vez de reemplazarlo, se confirma. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Según la teología reformada, el pacto mosaico tuvo la intención de ser permanente, pero en realidad, según Gálatas 3 y 4, el pacto mosaico era el codicilo del pacto abrámico. ¿Qué es codicilo? Es algo agregado. Algo agregado. No, eso era solamente. No era algo permanente, sino se le agregó. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Se agrega un codicilo a un documento existente, pero no reemplaza el documento existente, no lo reemplaza. O sea, vamos a explicar, porque usted tiene que saber, de aquí cuando le digan, explícame, usted tiene que saber. Ahorita yo sé que usted sabe, ahí están los textos.
Ahí están los textos. Dios tiene su pueblo, Abraham, Isaac y Jacob. Las 12 tribus de Israel nacen no de Isaac, sino de Jacob. Pero a ellos no les da la ley. La ley viene 500 años después con Moisés. O sea, 500 años después viene la ley con Moisés. Entonces, la ley es un codicil, o sea, un agregado al pueblo de Dios. Pero es un agregado temporal. Un agregado temporal. Entonces, eso es lo que hace que se forme la nación de Israel. ¿No? Ahora, no reemplaza al pacto con Abraham. O sea, una vez cuando Dios hizo el pacto con Moisés, no le dice, bueno, a partir de ahora, ya que hice el pacto contigo, ya el pacto que hice con Abraham 500 años antes ya no tiene vigencia. Falso. Eso es falso. Y acabamos de ver, y eso lo vamos a ver en un momento, que el pacto temporal fue el pacto que Dios hizo con Moisés. Ahora, el dispensacionalismo invierte las cosas. Ellos hacen del pacto abrámico algo temporal y del pacto mosaico algo eterno. Pero sin embargo, Hebreos 3 dice que Moisés era un trabajador en la casa de Jesús, no Jesús el trabajador en la casa de Moisés. Número 2, con respecto a la salvación, la teología del pacto reformado no pone y no mezcla a Israel y a la iglesia. Para la teología reformada, dentro de la teología reformada, ¿no? Iglesia viene del griego eclesia, ¿no? Lo voy a poner aquí, eclesia es iglesia, ¿no? Eclesia es iglesia, ¿no? Muy bien. Se están agregando más. Si están agregando, pueden identificarse también para saber quiénes están. Recuerde que al final de esto, comentarios y también sus propias preguntas. No quiero saber, ya lo sé, porque al final cuando dicen ya lo sé, realmente al final no lo entiende. O sea, pueden poner sus comentarios. Ok, entonces quiere decir que Dios siempre tuvo un pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es Kohel, de ahí se traduce asamblea. ¿Ok? O sea, eso, así los discípulos pensaban de esa forma, la asamblea. Ellos no dijeron, bueno, a partir de ahora es la iglesia y ustedes ya no existen. No existe eso. O sea, en Hechos no existe eso. Ellos no lo vieron de esa forma. Entonces, la teología del pacto reformado distingue entre el pacto antiguo y el nuevo, según de Corintios 3 y Hebreos 7:10. Reconoce que la iglesia fue administrada temporalmente a través de un pueblo nacional tipológico. Pero la iglesia ha existido desde Adán, Noé, Abraham, existió bajo Moisés, David y existe hoy bajo Cristo. ¿Entiende? O sea, es importante que tengamos en mente de que la iglesia no se creó en el Nuevo Testamento. Ya había, porque la iglesia, recuerde, la iglesia es español, la palabra es español, viene del griego eclesia. Eclesia viene del hebreo kohel. Kohel significa asamblea. Entonces, cuando se habla del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué idea creen ustedes que tenían los profetas y los discípulos? La misma idea que ellos tenían de ellos mismos, pueblo de Dios. ¿Me entiende? O sea, ellos no entendieron, bueno, a partir de aquí ya somos iglesia, porque no hablaban español. Ellos no dijeron somos iglesia. Iglesia es español. Ahora, en el griego cuando escribían, decían eclesia, pero su mente era kohel, o sea, asamblea. Sí. Ellos simplemente estaban diciendo a los judíos de su época, Pedro, ¿no? ¿Saben qué, hermanos? Y fíjate, les dice hermanos. Hermanos, nuestro Padre Dios, fíjese, que es el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está. No hay separación. No hay reemplazo. La diferencia está en que ahora los discípulos están anunciando a Jesús. Anunciando a Jesús. Por eso Pedro dice en Hechos 2, 3 y 4, los cuales Abraham, Moisés, David, hablaron de Jesús.
O sea, hermanos, lo Pedro está diciendo, yo no estoy contando, inventando nada. La misma ley que estamos estudiando habla de Jesús. Hermanos míos, los salmos de David hablan de Jesús. Hermanos míos, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, hablaron de Jesús. Así que no es nuevo, hermanos. Ustedes lo negaron. Ustedes lo entregaron. Ustedes lo mataron. Pero hermanos, ahora arrepiéntanse, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio y tengan ustedes el perdón de sus pecados. Mire el mensaje, simple, puro el mensaje. Qué lindo, yo me paro leyendo ese mensaje aquí, en Hechos. Léalo. Hechos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Qué hermoso mensaje. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, nuestro padre Moisés, el patriarca David, el profeta David, todos hablaron de Jesús, a quien ustedes lo mataron, lo negaron, lo entregaron, pero en su nombre hay perdón de pecados. Fíjense, para que venga tiempos de refrigerio y sus pecados sean perdonados. Fíjese, ese fue el mensaje. O sea, en la mente de ellos no es que ahora vamos a hacer una división. No, no hay división. La pared de división lo rompió Jesús en su muerte. Efesios capítulo 2. ¿No? Tercero, en la iglesia siempre ha sido, ¿no? La iglesia siempre ha sido una, bajo cualquier administración, bajo tipos, sombras, ahora bajo la realidad en Cristo, porque el objeto de la fe siempre ha sido uno, Cristo. En el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿de quién creen que están hablando? De Jesús. De Jesús. Cuando Dios le da la promesa a Abraham en el pacto, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 21, capítulo 25, capítulo 28, y lo repite a Isaac, y lo repite a Jacob, lo repite también a Josué, a Moisés, lo repite a David, a Salomón y a los profetas, a todos. ¿De quién cree se está hablando? De Jesús. De nadie más. No se está hablando de alguien más. Es de Jesús. Entonces, ya vemos ahí que cuando alguien le pregunta a usted, explícame en una palabra, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Entonces usted no tiene que decir, no sé, déjame pensar. No, usted en menos de la milésima de un segundo simplemente dice Jesucristo. Nada más. No tiene que leerse 500.000 páginas de libros de teología. No, ya sabe la respuesta. Ya sabe la respuesta. El Antiguo Testamento habla de Jesús, el Mesías. Pedro dice, a este Jesús que ustedes lo negaron, a este Jesús que ustedes lo entregaron, a este Jesús que ustedes lo crucificaron, a este Jesús que ustedes le entregaron y pidieron la vida de un asesino llamado Barrabás, al autor justo de la vida, ¿saben qué? El Dios de usted y el Dios mío, de Abraham, Isaac y de Jacob, lo levantó de los muertos y lo puso arriba a la diestra de él y lo hizo Señor y Mesías. ¿No dice amén? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob lo hizo Señor y Mesías. Ahora, ¿cuántos señores tenemos? Uno. Pero si ahí dice que Dios le hizo Señor, o sea, tenemos dos señores. No, hay uno. Pues no entiendo, porque si Dios es Señor y lo hizo Señor, entonces son dos señores. No, hay uno. Ahora entiende por qué la doctrina de la Trinidad tiene sentido.
Ahora, no solamente eso, lo hizo Mesías. Pero ¿cómo le va a ser Mesías si en el Antiguo Testamento cuando hablan de Salvador siempre es Dios? Ahora, ahora le hizo Salvador a Jesús. O sea, no solamente hay dos señores, hay dos Salvadores entonces. No, hay uno. Pero ¿cómo va a haber uno? Si Dios el Padre era el Salvador en el Antiguo Testamento, ahora Jesús es Salvador. O sea, hay dos Salvadores. No, hay uno. Ahora, ahí no termina la cosa. Los apóstoles dicen que Jesús es rey. O sea, un momento. En el Antiguo Testamento dice que el rey es Dios. Ahora dices que Jesús es rey. O sea, hay dos reyes. No, hay uno. Como que no entiendo. Lee el Antiguo Testamento y dice que Jehová rey, no sé qué él es rey. Y ahora tú dices que Jesús es rey. Y, o sea, ¿cuántos reyes hay? Hay uno. Ahora, ¿entiendes cómo en el aspecto teológico, cuando uno no entiende, uno puede sacar conclusiones totalmente descabelladas? Pablo dice, hay un Señor, un Dios, un bautismo, una fe. Un momento, un momento. En el Antiguo Testamento dice que creer y tener fe en Dios, confiar en Jehová. Pero ahora tú dices que tener en Cristo. O sea, hay que tener dos fes para dos dioses. No. ¿Se dan cuenta cómo es fácil confundirse? Cuando uno rechaza realmente la revelación de Dios en cuanto a la Trinidad, uno llega a conclusiones totalmente como estas. Porque si en el Antiguo Testamento la fe es en Jehová y ahora en el Nuevo Testamento la fe es en Cristo, entonces ¿cuántas fes tenemos que tener? Dos fes, porque una fe es para Dios, la otra fe es para Cristo. Hay dos salvadores, Jehová salva, Jesucristo salva. Hay dos señores, Jehová es el Señor, Jesucristo es el Señor. Hay dos reyes, Jehová es el rey y Jesús es el rey. O sea, es una confusión, pero no es así. Porque en su existencia antes de la encarnación, Jesús ya existía desde el principio de la creación. Recuerde cuando habló con los judíos en su diálogo, ellos dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Abraham vivió 500 años antes de Moisés. Y fue el papá de Isaac y el abuelo de Jacob. O sea, empezó con Abraham. Pero ¿qué dice Jesús a los judíos? Antes que existiese Abraham, yo soy. ¿Qué le dijeron los judíos? Demonio tienes. Así, directo. No entendieron lo que Jesús dijo. Dijo, este está loco. Este está loco. No tiene ni 40 años y dice que este tiene el demonio metido. Sí, ahí lo dice. Se burlaban de Jesús y realmente creían que estaba loco. Porque dice que nosotros conocemos quién es su madre, su padre, sus hermanos, y dice que ya vivió antes de Abraham. A este tipo le está zafado. Está zafado. No sabe lo que habla. Tiene Belcebú, ¿no? Como le decía. Pablo dice que este evangelio, la ley que se predica en las sinagogas en el tiempo de Pablo, los judíos no entienden porque están cegados. Mire, ellos están cegados. Y por eso no pueden entender cuando leen la ley, que la ley habla de Jesús. Ahí lo dice. O sea, cada sábado leen en las sinagogas, pero no entienden, porque tienen un velo aquí, espiritual. Ellos pueden leer y leer todo el día, pero mientras el velo esté ahí, no van a ver la luz. Eso es muy importante que se sepa. ¿Qué más? Número 4. Mira, dice ahí. Oh, no, pero antes de pasar al número 4,
Jesús es el Mesías, es el objeto de la fe de la iglesia tipológica, ¿no? Eso se ve en Hebreos 11. Vamos a ver si tengo aquí, voy a usar aquí mi Biblia, Hebreos 11. Vamos a ver, es un capítulo largo, pero voy a leer algunos textos para que se den cuenta de lo que está hablando. Hebreos 11. Dice, porque Hebreos 11.1 dice, ahora bien, la fe es lo que da sustantividad, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, los patriarcas, ¿no? Ahora, fíjese como dice versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, para recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Interesante. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Se dan cuenta? Coherederos de la misma promesa, 500 años antes de Moisés. O sea, ¿cuál es la promesa? Cristo. Cristo, aquí está. Hebreos 11, 8 y 9. La promesa es Cristo desde el principio, desde antes que la ley fuera dada a Moisés. Y eso es lo que dice todo el capítulo 11 de Hebreo. 2 Corintios 3. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 3. Según de Corintios 3. Aquí está. Ok, vamos a ver. Dice en el capítulo 2 de Corintios 3. Ok. Ok, 2 de Corintios 3, 7. Ahora bien, si el ministerio de muerte, grabado con letras de piedras, está hablando de Moisés, vino en gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro. 8. ¿Cómo no con mayor razón estará en gloria el ministerio del Espíritu? Nuevo pacto. Y dice, y este es ministerio del Espíritu, en versículo 14, pero las mentes de ellos se enfurecieron, se endurecieron, porque hasta el día de hoy queda el mismo velo cuando leen el antiguo pacto, no siéndoles revelado que en Cristo el velo es quitado. Eso es buenísimo. Segunda de Corintios 3:14. Lo voy a anotar porque aquí nos da a entender, si a usted le dicen, por ejemplo, usted tiene que saber, si un testigo de Jehová va a la puerta de su casa, usted tiene, bueno, no tiene, pero si usted quiere dar una respuesta, ahí está, según el Corintios 2, 3:14. Todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, se revela en Jesucristo. Eso es así. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, Salomón, los profetas. O sea, todos apuntan a Jesucristo. Es algo increíble. Alguien diría, pero es tan fácil. Bueno, sí es fácil, pero tampoco es fácil. Porque si fuera fácil, todo el mundo creería. Entonces, ¿qué es lo que están buscando los judíos, los que no creen? Sí, están buscando al Mesías, porque eso enseña su teología. Pero rechazan al verdadero Mesías que es Jesús. Número 4. A pesar de la
abrogación del pacto nacional por la obediencia, muerte y resurrección de Cristo, la iglesia en el Nuevo Testamento no ha reemplazado a los judíos. Eso es muy importante. O sea, ya no existe el pacto de Dios con Israel nacional. Eso sí ya no existe. Pero no significa que lo reemplazó. O sea, Dios no dijo, bueno, ahora ya no hay pacto con ustedes porque mi Hijo Jesús murió. Ahora ya ustedes ya no existen. Ya váyanse, borrón, lárguense, no los quiero. No dice eso Dios. No dice. Ya hemos visto en Efesios que Pablo dijo, no, la muerte de Cristo rompió la pared de separación. Ahora está abierto a los gentiles, los que no somos judíos. Entonces podemos nosotros entrar y ser uno en Cristo con los judíos que también están en Cristo. Un pueblo. Y una vez que somos un pueblo, entonces Él nos reconcilia con Dios. Somos un pueblo. ¿Entiende? Eso es lo que está diciendo. Pablo dice, ¿no?, que Dios injertó a los gentiles en el pueblo de Dios. Romanos 11, el injerto no es reemplazo, es una adición. ¿Se dan cuenta que no existe nada de... O sea, la pregunta, ¿reemplazó la iglesia de Israel? No, porque la iglesia siempre ha existido desde Adán. ¿Qué va a reemplazar? A ver, un ejemplo. ¿Qué le puedo decir? Ok, supongamos, este es un agua. Este agua siempre ha estado conmigo desde la mañana. Voy a traer más agua. Alguien me dice, ¿vas a reemplazar el agua? No, es el mismo agua. Es la misma agua. Simplemente voy a poner más agua. No voy a reemplazarlo. Es exactamente lo mismo. Dios siempre tuvo su pueblo. No lo reemplazó, lo expandió. ¿Cómo lo expandió? Cuando Cristo murió. Y ahí se derrumbó la pared de separación. Y los que estaban lejos se vinieron a los que estaban cerca, escucharon el Evangelio, se hicieron uno, así uno en Cristo, y Dios, y así nos reconcilia con el Padre. No hay reemplazo. Es más, ni siquiera menciona el concepto de reemplazo. Ahora, el movimiento de la redención es esto. Yo quiero que escuchen bien esto, lo voy a poner de una forma bien simple, porque esto es teología. Ustedes tienen que saber, ustedes saben que la teología empezó en el jardín del Edén. ¿Ustedes sabían eso? O sea, hay algunos amigos que dicen, oh, yo no estudio porque es pura teología, yo solamente el espíritu. Bueno, yo no sé cuál espíritu están hablando. Sinceramente, no sé cuál espíritu. Porque si fuera así, entonces Dios hizo un gran error en darnos cerebro. Es la verdad. Y darnos intelecto. Y lo peor, Pablo hizo un gran error en decir que tenemos que renovarnos nuestra mente diariamente. Ahora, si no hay que leer, entonces ¿para qué Pablo dice que tenemos que renovar la mente diariamente con nuestro servicio racional diario? O sea, esos amigos que dicen eso están realmente bien perdidos. Bien, ¿qué dice aquí? El pueblo de Dios, número 1, era un pueblo internacional desde Adán hasta Noé, Moisés. Bajo Moisés, el pueblo de Dios se convirtió temporalmente en un pueblo nacional. Dios instituyó leyes civiles para Israel, ceremoniales para Israel, ¿no? Sacrificio de toros, de vacas, de carneros, de chivos, de corderos, de palomitas y todo lo demás, para separar a su pueblo nacional de los pueblos paganos. Eso está todo, lo pueden leer en Éxodo, Números, Deuteronomio. En Efesios 2.14, el apóstol Pablo describe estas leyes civiles y ceremoniales como una pared divisoria. Cuando dice Pablo derrumbó la pared, está hablando de las ceremonias, ¿no? Entonces, debido a ese muro, los gentiles, nosotros, considerados pueblo, estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Fíjese, no éramos parte de Israel,
No teníamos los beneficios de las bendiciones de Israel, pactos de la promesa. Estábamos sin pacto, sin promesa, sin esperanza y sin Cristo en el mundo. O sea, estábamos abandonados. Estábamos abandonados. Entonces, ¿qué más dice Pablo? Pablo dice, sin embargo, ahora, en este momento, debido a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Pablo asegura a los cristianos gentiles que ustedes que en otro tiempo estábamos lejos, 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 ahora hemos sido hechos cerca por la sangre de Cristo. Cuando dice sangre de Cristo, está hablando de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cómo? A través de su muerte. Cristo destruyó el muro divisorio, lo destruyó, rasgó el velo del templo y lo restauró 3 días por medio de su resurrección. Juan 2:19. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo a los discípulos, ven estas piedras, este templo de Jerusalén? Sí. Bueno, en 3 días, esto será destruido y en 3 días lo levantaré. Y seguramente pensaron lo mismo. Oye, ¿tú crees que Jesús está bien? Porque como se tardó años y él dice que en 3 días lo va. Yo creo que hasta los discípulos pensaban que a Jesús también le faltaba algo, porque no entendieron nada. Ahí dice, no lo entendieron. Decía que está hablando Jesús. En 3 días esto. No. Y no lo entendieron hasta después que resucitó. Recién en el camino de Emaús, sus ojos fueron abiertos y entendieron que era Jesús. O sea, muchas cosas que la misma Biblia nos ayuda a entender, ¿no? Ahora, Dios desheredó a su hijo nacional. ¿Quién es su hijo nacional? En el Antiguo Testamento su hijo nacional fue Israel. Y era hijo nacional adoptivo, no era su hijo real. ¿Quién era su hijo real? Jesús. ¿Ok? Después del cautiverio habían cumplido en gran medida el papel de la historia de la salvación. Como señal de ese hecho, el Espíritu, ¿no?, se fue del templo. Esto se debe a que su función principal era servir como tipo y sombra del Hijo natural de Dios, que era Jesús. O sea, el pueblo de Israel no era que permanece como pueblo para siempre, eso es cierto. No la gente, sino como pueblo nacional. Era temporal hasta que viniera el verdadero Israel. Esto es algo muy importante que sepa. Jesucristo es el verdadero Israel de Dios. Y porque todo aquel que se une a Él por la gracia solamente, por la fe, se convierte en virtud de esa unión en el verdadero Israel de Dios. O sea, quiere decir, judío, gentil, en Cristo somos el verdadero Israel de Dios. Sin Cristo, cada uno por su lado. En Cristo, el verdadero pueblo de Dios, Israel de Dios. Sin Cristo, cada uno por su lado. En Cristo somos el verdadero Israel de Dios, porque Jesús es el verdadero Israel de Dios. Y todos los que estamos en Cristo somos el pueblo de Dios, o sea, el Israel de Dios. Entonces, cuando se dice ahora, ¿no?, cuando los amigos evangélicos dicen, vamos a orar por Israel, en su mente está Israel, el que está allá en Israel. Pero no es así, porque el verdadero Israel somos los que estamos en Cristo. O sea, Dios tiene su esposa, que es la iglesia, pero esa iglesia es el Israel de Dios, es el verdadero Israel en Cristo. O sea, siempre existió la iglesia. Ahora se expande en Jesucristo, incluyendo a los gentiles en Cristo, judíos en Cristo, gentiles en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, un pueblo que siempre existió, ¿entiendes? Entonces Dios dice, este es mi pueblo, porque están en Cristo. Vea la preposición en, siempre es en Cristo. No hay nada fuera de Cristo. Pueden haber grupos, pueden haber iglesias fuera de Cristo, pero no son pueblo de Dios. No son pueblo de Dios. Por eso cuando se ha degenerado tanto la palabra iglesia, que dice, ¿qué iglesia vas? Como que
Como que si Dios tuviera 1000 pueblos. Oh, yo voy a la iglesia de la esquina. ¿Y tú? Oh, yo voy a la iglesia pero que está encima del puente. Oh, y él va a la iglesia que está bajo el puente. Oh, 3 iglesias diferentes. Sí, pero como estamos detrás del Calvario, nos damos la mano y hermanos serás. Ese coro no es teológicamente bien. No existe eso. Dios tiene una iglesia, o sea, una eclesía, o sea, un cogel, o sea, una asamblea. Siempre fue así. Y así tenemos que entenderla porque así lo entendieron los apóstoles. ¿Me entiende? Usted, ¿cómo dicen los evangélicos? Oh, me salí del catolicismo porque no se estudia la Biblia, dice eso. ¿No? Así dice. Porque hay estatuas, dicen. Se hacen evangélicos y tampoco estudian la Biblia. Se duermen. Claro, no hay estatuas, pero no hace ninguna diferencia. Evangelicalismo tiene 70 años de existencia. ¿Y antes qué había entonces? Bueno, no había evangelicalismo. O sea, no había cristianismo. No. Sí había cristianismo, pero no había evangelicalismo. O sea, el punto es, no les enseñaron nada. No les enseñaron nada. Entonces, por eso cuando me preguntan y me escriben, hermano, ¿qué iglesia me recomienda? Honestamente no recomiendo ninguna iglesia. No. No recomiendo ninguna secta. Yo me sentiría tan mal decir, oh, vete a la que está a 3 cuadras, o un blog, o súbete. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Mi conciencia yo estuviera tranquila si le digo, oh, vete a esa iglesia de allá. No, yo no hago eso. Sectas hay cantidad. No implica de que sean las verdaderas. Porque el evangelicalismo ha malogrado todo el panorama. Lo ha malogrado con cantidad de sectas. Lo ha malogrado. Sí. Qué triste, sinceramente, el panorama religioso entre ellos. Es totalmente triste. Jesucristo es el verdadero Israel de Dios. Todo aquel que se une a Él por la gracia solamente, por la fe, se convierte en virtud de su unión en el verdadero Israel de Dios. Esto significa que es un error buscar, esperar, desear una reconstitución de Israel nacional en el futuro. Es un error. La iglesia del nuevo pacto no es algo que Dios instituyó para que pueda crear un pueblo nacional otra vez en Palestina. Falso. Dios solamente tuvo un pueblo nacional temporal desde Moisés hasta Cristo, como preludio y presagio a la nueva creación del nuevo pacto en que se cumplieron y abolieron las distinciones étnicas que existían bajo Moisés. Entonces Pablo dice en Gálatas 3:16, y esto es, ahora, Gálatas 3:16, otro libro, estudienlo, hermanos, por favor. ¿Usted quiere ser un erudito de la Biblia? Estudie Gálatas. Gálatas 3, versículo 16, dice esto. Escúcheme, por favor, por favor. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. Escuche bien, a su descendencia. Ahora dice Pablo, yo no dice a los descendientes en plural. Descendencia singular, uno. No dice descendencias, más de uno, no dice eso. Como si hablase de muchos, sino de uno. ¿Y cuál es esta descendencia? Dice Pablo aquí. Aquí dice, él mismo dice, aquí está. Es Cristo. Cristo es la descendencia que le hicieron las promesas a Abraham. Aquí está, Gálatas 3:16. Entonces, si Gálatas 3:16 dice que Cristo es la promesa, entonces todas las promesas se cumplieron ¿en dónde? En Cristo. No es que Pablo no quiera a los judíos que se salven, al contrario. ¿No? Los primeros mensajes del Evangelio fueron a los judíos. ¿Ha rechazado entonces Dios a su pueblo? No, Dios no ha rechazado a su pueblo. Y hay cantidad
de evidencia que Dios no ha rechazado a su pueblo. Los elegidos judíos se han convertido desde el momento mismo que se comenzó a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que si realmente Dios hubiera rechazado a su pueblo, entonces en la prédica de Pedro no se hubieran convertido. Hechos 2:37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás: hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa. Un momento. A ver, vamos por parte. ¿Cuál promesa se está refiriendo Pedro? No me digan que está hablando de la promesa de Abraham, capítulo 12, 15, 17, en Génesis. Exacto. Gálatas 3:16. A Adán, a Abraham y a su descendencia fue hecha la promesa. Su descendencia es Cristo. Entonces, cuando dice aquí, porque a ustedes es la promesa, entonces la promesa es Cristo. Y dice aquí: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas, no incluyendo las mujeres, unas 3,000 más 6,000 judíos. Si Dios hubiera desechado a su pueblo, ningún judío se hubiera convertido. 6,000. Ahora, ahí no quedó nada. Hechos capítulo 4. Esto se está poniendo pero bien bueno. Hechos capítulo 4. Están predicando. No. Y Pedro dice en el capítulo 4, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: gobernantes, pueblo y ancianos. Perdón, está en el versículo 4. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habéis oído la palabra creyeron, y el número de los varones, sin contar mujeres, eran como 5,000. Las mujeres tal vez 5,000 más 5,000, 10,000. En el otro fueron 3,000 más 3,000, 6,000. Son 6,000 más 10,000, son 16,000 judíos. Más o menos. Entonces la pregunta: ¿desechó Dios a su pueblo? No desechó a Israel. Los primeros convertidos, más de 10,000. Y cuando predica Esteban, crecían los creyentes judíos en Cristo. Entonces, ¿reemplazó la iglesia a Israel? No hay reemplazo. Es imposible. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre estuvo ahí. ¿Qué va a reemplazar si era compuesto de judíos? Era compuesto de judíos. ¿Qué va a reemplazar? Sería algo ilógico decir, bueno, la iglesia reemplazó a los israelitas. ¿Y quiénes son la iglesia? Israelitas. Entonces no reemplazó. No hay reemplazo. Lo que hay es expansión a través de la muerte de Cristo. Ahí está, estamos leyendo, estamos viendo los mismos textos. No, y la cosa no termina ahí. Cuando entra Pablo a la escena, ahí se vuelve peor. ¿Por qué? Porque cantidad de judíos y gentiles creen en el Evangelio. Ahí es cuando a Pablo, le persiguen pero a muerte. Porque el hombre es una dinamita. Pablo no descansaba para nada que vacaciones,
Nada que voy a irme, ya prediqué en Asia, voy a darme 10 días de vacaciones en Italia, luego regreso, pero a Jerusalén. No, no había nada de esas tonteras que hoy en día hacen los payasos dentro de los evangélicos. No existía esas cosas. Él no iba a pedir diezmos, nada de eso, porque los diezmos son del Antiguo Testamento. Pero las ofrendas que él recogía cuando iba a Macedonia era para los pobres en la iglesia en Jerusalén. ¿Se imagina usted que estos con B de burro, billonarios, no de presidentes y políticos, sino de predicadores, repartan todos sus multibillones a los pobres de donde ellos le sacaron el dinero? Pablo no sacó dinero absolutamente a nadie. Y colectaba la ofrenda. No era diezmo, era colección. Colecta de dinero. Era para los pobres en Jerusalén y otros lugares. Los repartía porque no tenían que comer. Y a los pobres no les decían, bueno, ya les di dinero, ahora deben su diezmo. No había eso. No había eso. No había eso. ¿De dónde sacan eso? Bueno, pero ese es otro tema que vamos a hablar más adelante. Así que voy a terminar leyendo lo que dice el gran teólogo Charles Hodge. Él dice, Dios había reservado un remanente fiel a sí mismo del pueblo de Israel, como fue en el caso del tiempo de Elías. Eso es tremendísimo, tremendo, tremendo. Me gusta a mí esto. Usted leyó la historia de Elías, es tremendo, tremendo. Romanos 11:2-4. Este remanente es el único que iba a ser salvo. Es un asunto enteramente de gracia. Romanos 11:5. Romanos 11:6. La verdad real del caso es que Israel como nación, escuche bien, como nación, está excluido, pero no está reemplazado. Pero los elegidos judíos, y mire, gloria al Señor, son admitidos con sus bendiciones y esto está escrito en las Escrituras. Dios no desechó a su pueblo, Pablo mismo lo dice, pero aquellos que son elegidos en Cristo, igual que los gentiles, son hechos uno. No todos los gentiles creen, pero los que creen y los judíos que creen se van uniendo, se hacen fuerte, así, bien fuerte. Y ellos hacen un pueblo de Dios, unidos en Cristo, para siempre, y con el Padre. Entonces concluimos de que no existe tal cosa de reemplazo. Lo que existe es un nuevo pueblo, creado de dos pueblos, unidos en la fe en Cristo, por la muerte de Cristo, y ahí reconciliados con el Padre. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que este momento haya sido de mucha ayuda y podamos nosotros entender que en Jesucristo no hay judío ni griego, varón ni mujer, esclavo ni libre, y que solamente somos un cuerpo en Jesucristo, que es el verdadero Israel, y que somos pueblos tuyos y ovejas de tu prado. En Jesús nuestro Señor oramos, en su bendito nombre. Amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.